Buenos días, soy Javier Torres Velasco, soy profesor del curso de Teoría de Políticas Públicas para los semestres quinto o sexto. Este curso lo he desarrollado con el profesor Diego Celis y esta es la primera vez que lo presentamos de manera asincrónica en vista de las dificultades que nos ha planteado la pandemia del COVID-19. En este curso vamos a estudiar la manera como actúa el Estado y para eso vamos a hacer unas notas introductorias que faciliten su comprensión del origen de las políticas públicas. Ustedes podrán ver a lo largo de esta presentación unas notas históricas sobre los asuntos que preocupaban al mundo en la primera mitad del siglo XX y luego vamos a darle paso a la aparición de uno de los grandes intelectuales de las políticas públicas. A veces se considera el fundador del campo de las políticas públicas. Esa persona se llamó Harold Dwight Laswell. Y es un nombre que quiero que ustedes recuerden porque es una referencia permanente de todos los estudiosos del campo y quien ofreció unos modelos para poder comprender de mejor forma la acción del Estado. Vamos a terminar esta sesión introductoria con unas preguntas que espero que ustedes se puedan llevar y que podamos discutir en las próximas sesiones. Lo primero que me gustaría que ustedes recordaran es la forma como la sociedad se organizó a principios del siglo XX. Vamos a estudiar, en primer lugar, algunas notas de historia de los Estados Unidos en esa primera mitad del siglo. Uno de los grandes hitos de esta historia tiene que ver con el desarrollo industrial de ese país. Aquí ustedes pueden ver una línea de producción de automóviles. Estados Unidos fue uno de los creadores de este modelo de desarrollo industrial, en donde Henry Ford comenzó a producir lo que se llamó inicialmente a principios del siglo el Ford A y que fue un éxito comercial. Allí ustedes pueden ver el modelo del Ford A, que fue el primer automóvil que rodó en los Estados Unidos. Pero en esa primera década del siglo XX, y aquí una imagen de Nueva York, ustedes pueden ver la fuerza del comercio, la intensidad de las relaciones humanas ahora concentradas en ciudades. La industria y la vida urbana van juntas. Parece que en la medida en que se desarrollan actividades industriales, se hace más densa y más compleja la vida urbana. Pero a la vez que fueron desarrollándose los Estados Unidos, así como las naciones europeas y otras naciones en el mundo en esas primeras décadas del siglo XX, pues también ocurrieron fenómenos de guerra, de conflicto internacional. Uno de los más dramáticos tuvo que ver con la guerra europea o guerra mundial de 1919, 14 al 18. Esta guerra pues tuvo unas consecuencias dramáticas desde el punto de vista humano, más de 30 millones de soldados y civiles muertos, pero también una redefinición política radical del mundo occidental. En primer lugar, desaparecieron los imperios, 4 imperios fundamentales de la estabilidad que tuvo Europa en el siglo XIX. El imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio otomano y el imperio ruso. Solo para pensar en este último, pues rápidamente nos podemos remitir al triunfo de la Revolución Rusa en 1917, después de la trágica desaparición
de la familia del monarca, el rey Nicolás o el emperador Nicolás. Ustedes pueden ver en el mapa a su derecha cómo se redefinieron las fronteras de Europa después de la Revolución Rusa y de la caída de los imperios. Claro, ese mapa no tiene mucho que ver con el mapa que conocemos hoy de Europa y del Oriente Próximo. Es un mapa que llevó a una gran incertidumbre entre los pueblos y que fue uno de los grandes antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Pero otro elemento que tenemos que tener en cuenta aquí es el surgimiento de la Liga de Naciones, porque para paliar, para reducir los efectos de la guerra, pues se creó por iniciativa de los países europeos este sistema antecesor de la Organización de las Naciones Unidas para impedir que hubiera conflictos de la misma naturaleza. Debo decir que en la medida en que se produjo esta guerra, también hubo y se ocasionaron después grandes tareas de colonización de estas potencias en África, en Asia, en distintas partes del mundo, todo lo cual vino a modificar y a tensionar la vida política del mundo. También apareció la sociedad de masas y el totalitarismo. Aquí una imagen del nazismo alemán, en donde la sociedad se estructura de maneras rígidas bajo gobernantes autoritarios o totalitarios, en este caso Adolfo Hitler, aquí en una manifestación de apoyo de las juventudes alemanas. También fue el caso de Italia. Aquí está Benito Mussolini recorriendo las calles de Roma, aclamado por sus seguidores y rodeado por las tropas. O Joseph Stalin en Rusia, quien desde 1922 se convirtió en un líder totalitario de esa nueva nación, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Noten ustedes que aquí, desde el punto de vista de la sociedad, parece que la política aglutina a todos los ciudadanos, los une bajo un solo propósito, con unos símbolos: la cruz gamada, las camisas negras, la revolución soviética, la revolución de los soviets, y todos ellos parecen actuar de manera concertada para perseguir y desarrollar los fines de la sociedad. Pero, ya terminando el primer tercio de ese siglo, pues vinieron algunas crisis económicas dramáticas. La Gran Depresión de 1929 fue una de ellas. Aquí ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda las personas corriendo a los bancos para retirar sus ahorros, dado que había habido una quiebra financiera enorme, que claro produjo pérdida de trabajos, desempleo enorme, ruptura de las empresas. Lo que encontramos en este primer tercio de siglo es entonces una gran contradicción. Este crecimiento industrial y la sensación de bienestar urbano, colectivo, de comercio, pero a la vez la guerra, la colonización y eventualmente las crisis económicas. Claro, aquí hay un problema, porque aparece una sociedad que no está debidamente organizada, que no está equilibrada. Para 1933 y hasta el año 38, después de la victoria de Teddy Roosevelt, se da en Estados Unidos una política que se llamó el Nuevo Trato, The New Deal. Allí Roosevelt tomó una nueva forma de intervenir por parte del Estado. Primero, una reforma financiera. Había que asegurar los ahorros de los cuentahabientes en los bancos, y para eso había que hacer una gran reforma bancaria. En segundo lugar, había que desarrollar una gran labor de asistencia social, porque la pobreza y el hambre
asolaban a los Estados Unidos. Asistencia social implicaba que el Estado tenía que entregarle a los pobres recursos, alimentos, para que pudieran subsistir de una manera lo más digna posible. Pero simultáneamente había que acometer una reforma laboral profunda, porque había que organizar el trabajo en las fábricas y claro, no se podía dejar la agricultura por fuera de las reformas que se emprendían en el periodo, de manera que también se crearon estímulos a la agricultura, pero paradójicamente estímulos para evitar la sobreproducción agrícola, y por eso se subsidiaba a los agricultores para que mantuvieran unas cuotas de producción y no inundaran a los mercados con comida que se podría perder. Se desarrolló el sistema de protección social, Social Security, primero para garantizar la salud de las personas y por supuesto para obtener algunos otros beneficios sociales, en particular asociados con la educación. Y para las organizaciones de los trabajadores, para los trabajadores en su conjunto, se ofreció la protección sindical. En este orden de cosas, pues si hacemos un balance de lo que llevamos dicho, el contexto, y digo contexto porque este es un concepto muy interesante que planteó Harold Laswell para discutir o debatir el campo de las políticas públicas, pues hay una revolución industrial que produce una nueva sociedad. Esa imagen de Nueva York es muy interesante. Esa ya no es una sociedad agrícola, una sociedad más o menos separada, sino una sociedad que convive, que actúa en la vida urbana, que se moviliza, que está intercomunicada y que está centrada en la empresa y en la máquina o en la técnica. Porque ahora el operario es un operario de máquinas, es un operario de tecnología. Estos elementos van a gravitar de una manera notable sobre la manera como nosotros debemos concebir la sociedad y concebir sus expectativas, que luego vamos a llamar sus valores. Pero a la vez encontramos que había crisis económicas, como la Gran Depresión, y pobreza representada en falta de empleo, de educación, de acceso a los servicios públicos. Y habíamos dicho que esta era una sociedad desequilibrada. Simultáneamente observamos que el orden político del siglo XX, ahora estamos pensando en la primera mitad, cambió, porque pasamos de sistemas monárquicos a sistemas totalitarios en competencia con sistemas democráticos. Y que ese orden político implicó guerra, implicó ejercicios de colonización, implicó la organización partidista de los ciudadanos para que actuaran y se movilizaran colectivamente en función de su nuevo orden social y político. Y apareció el fenómeno o los fenómenos de opinión pública, en donde la prensa comenzó a tener un papel importante y el radio y más tarde los demás medios visuales, como la televisión, para influir sobre la forma como los ciudadanos entienden la vida social y se comportan en ella. Aquí he querido decir que hay un gran debate sobre la relación entre los aspectos económicos y los aspectos políticos, que esa revolución industrial y esa nueva sociedad que emergió en el capitalismo, pues tuvo que ver también con los cambios políticos. ¿Pero qué causó qué? ¿La economía incidió o fue causa o base para pensar que el orden político responde a ella, como pensaban algunos? ¿O al contrario, es el orden político el que ocasiona, causa estos grandes cambios económicos en el mundo? Esa es una discusión separada de las políticas públicas, pero no obstante una discusión fundamental en el debate. Es en este contexto que aparece Harold D. Laswell. Allí ustedes pueden ver que vivió
3/4 partes del siglo XX.